Conversamos hoy con el volcanólogo Luis Lara, integrante de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica del Cernagiomín, para conocer detalles de la situación actual del volcán Villarrica. ¿Cómo estás, Luis? Hola Ángel, muy bien. ¿En qué situación se encuentra hoy día el volcán Villarrica? Bueno, el volcán Villarrica está desde hace algunos días en una condición de mayor inestabilidad que se refleja en un incremento lento pero sostenido de la sismicidad y caracterizado también por la aparición de esta actividad superficial que ya es perceptible, todos la podemos ver, Eso digámoslo hablamos de así. ceniza, material particulado. Exactamente. Es importante señalar que no todo este material particulado que es Emite. emitido Ujú. corresponde al magma juvenil. Muchas veces son eh, la remoción del material anterior del conducto o el material antiguo que estaba depositado en la ladera incluso. ¿Cómo así? ¿A qué viene esa aclaración? Que normalmente después de la fase de mayor actividad, la columna de magma se fue hacia el interior, digamos, y se produjo esta obstrucción parcial de la que hablamos durante varios días después Ujú. del 3 de marzo. La manera en que el sistema interno se recupera o la columna de magma se restablece es justamente produciendo ciertas explosiones que remueven el material y despejan de alguna manera el conducto. Y efectivamente ese proceso ocurrió tal que hace un par de días en un sobrevuelo pudimos constatar que el lago de lava está virtualmente restablecido. Se midieron temperaturas del orden de 1000 grados en el interior del cráter, lo cual es propio de un lago de lava. Esas temperaturas no son de roca fría. Y por lo tanto eh, se, se tiene ahora las condiciones que existían unos pocos días antes de la erupción del 3 de marzo. 4 o 5 días antes del 3 de marzo teníamos una sismicidad que iba en aumento y cada vez más frecuentes pequeñas explosiones con emisión de gases y ceniza que se iban acentuando, se iban haciendo más frecuentes o de mayor intensidad a medida que el tiempo pasaba y las condiciones para la erupción principal del 3 de marzo se iban construyendo. Y la pregunta del millón es, ¿qué significa eso? ¿Que se está construyendo el mismo escenario del 3 de marzo? Nosotros pensamos que sí, con base en lo que muestran los instrumentos. Diríamos que el nivel de sismicidad ahora es un poco menos intenso que en esa oportunidad. Todos han ido ocurriendo básicamente las mismas cosas, los mismos procesos, por ejemplo, en términos de la actividad superficial, pero acompañados de un nivel de sismicidad un poco más bajo. O sea, quiero decir que todavía no alcanzamos los niveles que a principios de marzo empezamos a observar, digamos, el último día de febrero, primer día de marzo, los niveles de sismicidad eran más altos que los que tenemos ahora, O sea, con menos sismicidad hay más actividad superficial. o similar, digamos. Ya. Entonces eso puede tener dos interpretaciones. Lo primero es que el proceso natural nunca es exactamente uno igual al otro, pero una posible interpretación es que el magma de alguna manera esté un poco más gasificado y en condiciones de moverse hacia la superficie sin estar acompañado de una sismicidad tan intensa, que en todo caso es propio de estos volcanes con conducto abierto, con un conducto central que está relleno por esta columna de magma. ¿Qué podría pasar? Una variante que se podría dar, y que sería compatible con estos niveles de sismicidad un poco inferiores a los observados a principios de marzo, es que ocurra el escurrimiento de lava sobre la superficie de la parte norte, en este caso del volcán. Eso es una erupción hawaiana, un nivel de explosividad mucho más bajo. Normalmente es acompañado de una sismicidad más débil incluso que la observada el 3 de marzo. Pero digamos que el límite entre un comportamiento y otro es bastante sutil en términos de lo que se puede ver analizando la sismicidad y por lo tanto el escenario que
que manejamos es básicamente que ocurra algo similar a lo del 3 de marzo, un pulso eruptivo de carácter estromboleano, de índice de explosividad 2, con efectos semejantes a los que se observaron esa vez, o con esta variante con emisión de lava que sería de una explosividad un poco menor. Ahora, tú mencionas de que una posible erupción o pulso eruptivo afectaría fundamentalmente las laderas del lado norte. Sin embargo, este 24 de marzo hubo una pequeña modificación en el escenario proyectado, en el sentido de que se incluyó un cauce más hacia el sur del volcán. Claro, hay el efecto concreto que produce una erupción depende de las condiciones específicas en las que esa ocurre, y es difícil que una sea igual a otra, incluso en estas de menor magnitud. En los primeros mapas que se produjeron después de la erupción para representar los escenarios que se podían dar a continuación, se consideraron en primera instancia como susceptibles de ser afectados los primeros, los cauces que fueron afectados en ese episodio, cauces que albergaron lahares o aluviones volcánicos en esa oportunidad. Pero en un análisis un poco más detallado, una vez que se contaba con herramientas de mejor resolución para poder hacerlo, estimamos que algunos sectores del lado suroeste, digamos, que no fueron afectados el 3 de marzo, compartían ciertas propiedades similares a los que sí fueron afectados, y por lo tanto los hemos incluido en el análisis de escenarios para reflejar justamente todas aquellas áreas que, compartiendo condiciones, podrían ser afectadas en un escenario similar al 3 de marzo. Y esto, en términos bien simples, corresponde a todos aquellos cauces que nacen en la parte alta del volcán, que son cauces que tienen, o quebradas que tienen más o menos la misma pendiente y por lo tanto las mismas posibilidades de conducirla, y tienen, por supuesto, nacen en la parte alta y por lo tanto nacen en el sector donde se puede fundir hielo, y hielo que moviliza sedimentos y fragmentos del material eruptado, produciendo la área hacia abajo. Comparten la misma condición y por lo tanto son representados en la nueva versión del mapa. Ahora, ¿qué implica eso, digamos, para razonar, como quien dice, por descarte, qué implica eso para Panguipulli, por ejemplo? Significa que en ese sector, en esa comuna, existen algunos cauces que de alguna manera podrían albergar estos aluviones volcánicos, pero básicamente el más importante en ese sector es más bien el que está en el límite entre las comunas. El estero Chayupén, que es un lugar en el cual se han emplazado históricamente lavas y lahares en erupciones anteriores de este volcán. Uh-huh. Comparte esa condición, podría ser un lugar donde ocurran estos flujos láricos, a pesar de que no los observamos el 3 de marzo. Ahora, el 26 de marzo, 25-26 de marzo, se registró en la zona lo que se llama como viento Puelche. Uh-huh. ¿Es posible que eso se repita en los días que vienen, o ya es una situación que, a causa de que nos vamos adentrando en el otoño, se va en retirada también? En términos generales va en retirada, son vientos que fundamentalmente se registran en la temporada de verano, digamos, pero este verano también ha sido bien particular en todo el país, y en particular en la Araucanía. Entonces no podemos descartar que ocurran episodios de ese estilo en el futuro, y justamente para hacernos cargo de esa posibilidad, nuestros mapas, los que están contenidos en el reporte que diariamente se elabora con escenarios de pronóstico de las áreas que podrían ser afectadas, se introduce una pequeña variación que tiene que ver justamente con la posible dispersión del material piroclástico de acuerdo al pronóstico de viento para las próximas 24 horas, de manera que si la Dirección Meteorológica de Chile, que es la institución que hace estos pronósticos meteorológicos, informa respecto de la posibilidad de estos vientos
día siguiente, nuestros modelos de dispersión de este material piroclástico van a incorporar esa variable y van a mostrar que existe la posibilidad, por ejemplo, de que se disperse y deposite incluso eh, ceniza hacia el norte, si fuera el caso, que no es la condición habitual, pero estaría reflejado en este pronóstico, con la idea justamente de estos mapas. Ahora, muchas personas nos preguntan a través del Twitter @cernagiomin qué tiene que pasar para que ascendamos a una alerta roja, porque de momento se ven de pronto mayores emisiones, mayor sismicidad, pero en general no se sabe cuáles son el conjunto de indicadores o el escenario que motivan definitivamente una alerta roja. Claro, eso es efectivamente una pregunta muy recurrente y que apunta a una cuestión que es bien medular respecto de cómo se maneja el sistema de alerta, particularmente en un volcán como el Villarrica o como el Yaima podría ser, volcanes de magma principalmente basálticos, andesíticos basálticos, muy ricos en fluido, muy poco viscoso y en el caso del Villarrica con un conducto abierto, que se traduce básicamente en que todo el proceso de reactivación del volcán está acompañado de una sismicidad que es mucho más débil si se la compara con otros volcanes. Por ejemplo, los niveles de energía sísmica en la erupción del Cordón Cauye, por ejemplo, son, no sé, órdenes de magnitud, no sé, son manifestaciones mucho más de mayor escala registradas por la red. Entonces, desde el punto de vista instrumental y del pronóstico de lo que va a ocurrir y por lo tanto del sistema de alertas, el volcán Villarrica es un volcán complicado porque el magma ya ha invadido, digamos, los conductos internos en el edificio volcánico. Y por No lo tiene tanto, que abrirse paso, por así decirlo. No tiene que invertir energía en abrir un camino hacia arriba. Exactamente, no tiene que fracturar el medio porque ya está fracturado. Básicamente la actividad sísmica que se registra es una actividad que tiene que ver con el tránsito de los fluidos. El magma es un fluido y cuando es rico en gases, con mayor razón, produce una vibración que es la que se registra, que es esto que se llama el trémolo, que es una vibración armónica, una vibración casi continua, digamos, en el registro. Entonces, cuando están las condiciones para que se inicie una erupción, las erupciones de este tipo, las estrombolianas y las hawaianas, básicamente son conducidas, digamos, o promovidas por los gases. Por ejemplo, el ingreso de un pequeño pulso nuevo de magma de la misma composición, incluso, y aunque sea pequeño, pero levemente más rico en gases, añade una condición que es la que produce la inestabilidad y eso se traduce finalmente en una erupción. Entonces el cambio físico en el sistema es muy sutil y por lo tanto es muy difícil que la red de instrumentos lo detecte con anticipación. Entonces, en el caso concreto del volcán Villarrica, que tiene esas condiciones, la alerta naranja debe ser interpretada de manera más estricta, tal como está en su significado, me refiero, en el sentido de que el sistema está muy inestable y existe una probabilidad importante de que ocurra una erupción, un pulso eruptivo a corto plazo. El corto plazo, en este caso, podrían ser horas o unos pocos días. O sea, podemos decir que en el caso del Villarrica es más fácil prever la magnitud que anticiparse al momento exacto, por así decirlo. Claro, la magnitud de alguna manera la podemos restringir por toda la evolución del proceso, digamos, que no estaba acompañado de señales sísmicas que se pueden interpretar como expansión de un volumen importante de magma o con efecto en la corteza circundante que se registren en la sismicidad. Pero lo interesante en esto es que en realidad los cambios más relevantes son los que están reflejados en la alerta amarilla probablemente y la naranja. Cuando este volcán, que siempre tiene un registro de actividad sísmica bastante importante, cuando tiene su lago de lava activo, hay actividad, de hecho hay manifestaciones esporádicas, pero no muy diferentes a las que se han estado observando en los últimos días. Cuando sale de ese nivel de oasis,
ahí ya está en una condición que hace posible una erupción en el corto plazo y por lo tanto que que los instrumentos de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica del SENAGEOMI puedan detectar esas señales es justamente lo que da la alerta. O sea, este volcán entró en una condición de inestabilidad el 6 de febrero y probablemente esté en una condición de ese estilo con uno o dos o tres pulsos eruptivos durante quizás algunos meses. Eso es lo que ha ocurrido anteriormente. Entonces, la dificultad que hay desde el punto de vista de las redes instrumentales en esta condición es que el incremento de sismicidad que precede el inicio de un nuevo pulso eruptivo no va a ser tan significativo como para advertirlo con horas o días de anticipación. Por eso que insistimos en que en alerta naranja el volcán puede iniciar un nuevo evento eruptivo básicamente en cualquier momento, en algunas horas, digamos, ¿no? Tal vez no minutos, porque lo estaríamos viendo en algunas de las cosas que sí cambian, digamos, pero por ejemplo el aumento de las explosiones en el lago de lava u otras cosas que en definitiva la ventana de tiempo es más corta y por lo tanto la posibilidad de utilizar la alerta naranja en el sentido de que anticipe el inicio de una erupción es mucho más restringida, de manera que la alerta naranja es la que tiene que entenderse como el llamado de atención y la invitación a aplicar todas las medidas de mitigación que correspondan. De ahí la importancia de respetar el área de restricción de 5 kilómetros en torno del cráter y sobre todo 200 metros a cada lado de los cauces que bajan desde el Villarrica. Por supuesto, eso es lo más importante porque como hemos dicho, es difícil establecer el momento en que va a iniciarse la erupción, pero una erupción de características similares a las del 3 de marzo eventualmente va a producir efectos similares también y probamos en esa erupción que ningún efecto directo se observó más allá de los 5 kilómetros. La mayor parte de los efectos más directos estuvo en el edificio volcánico. En la parte alta del edificio volcánico, diría que incluso más bien en el radio interno de 3 kilómetros, incluso, de manera que 5 kilómetros es una distancia que contiene básicamente todos los efectos proximales, más los cauces, porque incluso en erupciones de pequeña magnitud es posible que se produzcan lahares por fusión del hielo y movilización de estos materiales. Y el efecto también ahí es acotado, porque incluso los lahares más grandes tampoco circulan por cualquier parte del terreno, sino más bien confinados a los cauces. Y los áreas pequeños, por supuesto, quedan contenidos en la caja de los ríos y la precaución que hay que tener ahí es no estar en esas condiciones porque una dificultad que presentan los lahares es que se mueven a velocidades importantes. Es difícil 15 minutos, 30 minutos. 30 minutos podrían estar abajo. Claro, por la pendiente, por el lugar donde nacen y la diferencia de altura que hay con el nivel de base hacen que se muevan bastante rápido y por lo tanto lo mejor es no exponerse más que tener una fórmula para huir en el momento. ¿Algo que quieras agregar? Respecto de la incertidumbre que hay tanto en los pronósticos respecto de cuándo va a ser el momento de inicio de la erupción o de exactamente cómo van a ser los efectos, o sea, sobre la incertidumbre en general, que es una cosa que es difícil vivir con incertidumbre. Es difícil vivir con incertidumbre y a los científicos nos cuesta explicar eso en términos simples, pero necesitamos hacerlo porque es inherente a todos los pronósticos que se hacen, ¿no? Hay ciertos límites para la certeza que se puede dar, a pesar de que nuestro análisis se basa en procedimientos, en un método científico y además en datos que se obtienen con instrumentos. O sea, no estamos hablando acá de apreciaciones subjetivas, ni siquiera solamente basadas en nuestra experiencia, sino que en modelos físicos, en el conocimiento que hay de los procesos, y aún así hay... Por eso se habla de alerta técnica, todo esto. Por supuesto, todo esto es un análisis técnico, pero no por ser técnico es
completamente preciso o infalible respecto de ciertas cosas, y por eso hablo de la incertidumbre respecto del momento exacto en que empieza la erupción. Eso es muy difícil de establecer. Nosotros más bien hablamos de que hay una alta probabilidad de que ocurra en una cierta ventana de tiempo, pero es muy difícil, nos encantaría poder hacerlo, pero es muy difícil establecer con hora y fecha el inicio de una erupción. Y también es muy difícil saber con precisión cómo van a ser esos efectos. Por eso que lo que hacemos es mirar lo que ha ocurrido en el pasado, hacer una relación con el tipo de erupción o el tamaño de la erupción esperada, pero es muy difícil saber si este cauce o el adyacente va a ser afectado exactamente de qué manera, porque hay ciertas cuestiones que operan a una escala mucho más pequeña, digamos, y que son más difíciles de prever o anticipar. anticipar. Sin embargo, lo que hacemos al usar las probabilidades es justamente proponer un escenario que refleje, que contenga las situaciones que se pueden dar en la condición en que estamos observando, y afortunadamente en los casos recientes hemos visto que esos pronósticos han sido certeros, efectivos, digamos. Era difícil saber si la erupción iba a empezar el mismo 2 de marzo cuando decretamos alerta naranja, o el 3 o el 4 podría haber sido, pero iba a ser luego. Y era difícil también saber si los lahares iban a ser pequeñitos o iban a tener un recorrido un poco más grande, pero lo que hicieron finalmente está contenido dentro de nuestra zonificación de peligro, y nuestra zonificación de peligro fue bastante ajustada a ese escenario. No eran escenarios máximos, porque una posible respuesta, aunque no muy científica, al problema de la incertidumbre es sobreestimar, o sea, ponerse siempre en el peor de los peores escenarios, y con eso cualquier cosa que ocurra queda contenida. Pero eso deja de ser útil en términos de que genera más alarma de la tiene un necesaria, impacto social, económico, impacto humano, social, psicológico. de todo tipo, digamos. Y sobre todo en el largo plazo empieza Va a ser insostenible, ¿no? Y además a que pierda credibilidad este pronóstico, porque finalmente si, digamos, si uno Es como el dijera, cuento del lobo. exactamente, o uno podría decir, bueno, definamos un radio de seguridad de 50 kilómetros, yo te aseguro que hay casi 100% de probabilidad de que lo que sea que ocurra va a quedar confinado en esos 50 kilómetros, pero no es manejable, no es práctico, digamos, una estimación de ese estilo. Entonces, normalmente lo que se hace con criterio técnico es situarse en el escenario de mayor probabilidad dentro del espacio de escenarios razonables, compatibles con la situación que estamos observando con los instrumentos y con otros elementos de juicio que nos permiten tener una idea, un rango por lo menos, del escenario que finalmente va a ocurrir. Bien, muchas gracias, Luis. Gracias. Hasta luego. Chao.